Hola, hola, amigas y amigos. Me encuentro muy contenta de finalmente poder estar realizando esta primera presentación en este formato, porque como saben, bueno, pues hasta ahora las sesiones las he ido manejando de manera presencial, pero es, bueno, la primera presentación que tenemos en este formato así virtual y que me parece muy interesante en función precisamente de ampliar el alcance de compartir este tipo de conocimientos. Bien. Como bien saben, hoy día vamos a abordar el tema de activar el poder invisible, ¿no? De hecho, el webinar se llama Activa tu poder invisible, cómo transformamos nuestras creencias limitantes y lideramos de manera exitosa. Bien, mi nombre es Olga María Cerqueira y ya me iré presentando en más detalle, bueno, pues conforme avanza precisamente el desarrollo de esta clase. Bien. Yo creo que el punto de partida para que podamos entender de manera muy sencilla, bien, porque eso se trata, de que esto podamos comprenderlo de la manera más sencilla, más intuitiva posible, de que no se traten de conceptos muy técnicos, sino que más bien podamos sentir de que sí seguimos todo el hilo de la presentación de manera sencilla. Bien, entonces para eso también yo creo que es bastante importante que yo pueda compartir mi testimonio en la medida que simplifica el entendimiento de los conceptos que estoy presentando. Bien, la primera pregunta que tendríamos que lanzar, que lanzo a cada uno de ustedes, porque esto es algo de una experiencia muy propia, es si alguna vez han sentido que hay un poder invisible que los frena. Bien, o que hay un poder ahí que todavía vuestro que no ha podido ser desarrollado. Esa sería la primera pregunta que lanzaría al inicio de este evento. ¿Has sentido alguna vez un poder invisible que te frena ante cualquier tipo de desafío? Bien, eh, a ver, ve reflexionando y seguimos comentando. ¿Qué es lo que te llevarás hoy? Lo que te llevarás hoy es conocer el concepto de creencia limitante. Vamos a intentar hacer ese primer acercamiento a cuáles pueden ser las creencias que te están limitando. Vamos a también conocer sobre las técnicas de PNL y cómo estas técnicas de programación neurolingüística precisamente nos ayudan a transformar esas creencias limitantes y como resultado, bueno, pues es que puedas alcanzar un desarrollo personal y profesional que te acerque a la plenitud, puesto que en lo que la PNL se propone es transformar tus creencias limitantes en patrones de excelencia que te permitan tener mejores resultados en aquellas áreas de tu vida con las cuales no estás conforme. Bien, entonces siguiendo esta línea vamos a empezar con mi testimonio personal. Yo creo que, como les dije hace un momento, es importante en la medida en que nos ayuda a simplificar conceptos, a entender los conceptos y bueno, pues que este proceso sea un tanto más natural. Comentarles que yo viví en España entre los años 2003 y 2011. Bien, llegué a España con 24 años, jovencita, llegué con mucha ilusión a estudiar mi doctorado. Bien, y sí, o sea, logré sacar adelante mi doctorado, ¿no? Y es más, entre el 2003 y el 2010 que obtuve el doctorado, trabajé y estudié, ¿no? O sea, pero ahí es donde viene ya esta primera, bueno, pero como todavía era bastante joven, en ese momento no era consciente de precisamente todos estos elementos de los cuales vengo a hablarles hoy día, ¿no? Yo estaba digitada por un programa, manejada por un programa que es un programa familiar, ya que me instalaron de toda la vida. Vengo de una familia de mujeres muy fuertes y de mujeres que desde muy pequeñita me han dicho, ¿no? La vida es una constante lucha, la vida es un constante sacrificio, obtener las metas que quieres, los resultados que quieren es en base a mucho sacrificio, a mucho esfuerzo. Entonces yo tenía totalmente naturalizada esa idea, ¿bien? De que todo se consigue, que todo cuesta mucho, de que puede costar incluso tu salud, puede costar fases de tu vida personal, de si quieres lograr tus objetivos, tienes que esforzarte, sacrificarte, que ese es el camino, ¿bien? Entonces ya ese periodo en España, si bien era muy jovencita,
pero fue un periodo de mucho sacrificio, ¿no? De mucho esfuerzo, de sentir que no daba con todo, de sentir que no era suficiente con todo, pero en ese momento no era una sensación muy consciente, ¿no? Lo único consciente era que yo me esforzaba muchísimo, que creía que eso era normal para poder sacar mis objetivos adelante, para poder sacando mis cosas adelante, obteniendo, logrando mis objetivos, pero de otro lado también es, a pesar de ese gran esfuerzo que yo sentía que hacía, venía acompañado también de que, ok, meta cumplida, pero así todo no sentía que lograba tener lo que yo quería, ¿no? No me sentía contenta, todavía quería más y más y más, ¿no? O sea, era eso de no sentir que nada era suficiente. Bien, obviamente a obtener títulos, a obtener una validación, un reconocimiento, una validación externa constante, ¿no? Em, y claro, yo en ese momento, como digo, no actúas de acuerdo a tus programas, y crees que eso es así, que esa es la realidad, ¿no? No, estaba viendo la realidad desde mi mapa, bien, desde que lo que me fue, las creencias que me fueron instaladas, y bueno, pues creía que esa era la realidad. Eh, entonces, como dije, en octubre del 2010 yo obtuve el doctorado, y en diciembre del 2011 yo decido viajar a Perú de vacaciones, ¿no? Como venían las fiestas, dije, viajé a finales de diciembre del 2011, voy a pasar las fiestas allá, voy a estar con mi familia, voy a hacerme mi chequeo médico de rutina y ya está, ¿no? Todo va a ir con total tranquilidad, y voy a disfrutar un rato con mi familia y regreso, porque para esto mi proyecto de vida era vivir aquí en España. Bien, yo quería vivir en España, quería construir mi vida profesional aquí en España, ese era mi sueño. Bien, ese era mi sueño. Entonces, el tema está en que, bueno, yo viajé, fue un viaje de total, como les dije, iba a ser de disfrutar con la familia y ya está, ¿no? Yo lo tomé así, pero resulta que cuando llego y me hacen mi chequeo médico, encuentran algo raro, ¿no? Y dijeron, mira, bueno, no es nada serio, esto va a requerir una intervención quirúrgica que, bueno, no es muy grave, en 3 semanas yo creo que ya puedes estar lista para regresar. Bueno, excelente, no se transformaba nada de lo que estaba planificado inicialmente, pero conforme siguieron las revisiones y consultas médicas, detectaron cosas más serias, ¿no? Y ya había un diagnóstico presuntivo con 5 posibles opciones, donde la única con la cual salía con vida era la menos probable, y las otras 4 eran tipos de cáncer totalmente letales. Bueno, pues para mí fue una experiencia mi primera experiencia así realmente fuerte en la vida, que me sacudió. Yo tenía 33 años, y que, bueno, dentro de lo que cabe, bueno, el menos probable fue el que realmente, fue lo que realmente tenía, ¿no? Entonces no tenía ninguno de esos tipos de cáncer tan feos que me habían diagnosticado como de manera presuntiva, sino más bien fue un tema también serio, pero que todavía estaba en una fase con cuya intervención se iba a poder resolver. Bien, entonces el tema está en que yo estuve con operaciones y procesos de recuperación hasta septiembre del 2012. Ya, y ahí ya va la primera reflexión, ¿no? Aunque en ese momento yo pensé que esa era parte de la vida, ¿no? De que ese es tu destino, de que vivir duele, de que las cosas se consiguen con mucho sacrificio, ¿no? Yo era consciente, sí, de que es muy probable que ese suceso que tuve en mi salud era como una especie de una consecuencia de todo el sobreesfuerzo que yo había hecho en los años que había estado intentando sacar adelante mis estudios y trabajando al mismo tiempo, ¿no? Eh, pero claro, lo primero que pude establecer en ese momento era que cuando salí de todo esto yo me encontraba muy débil. Lo único, me encontraba débil, sin fuerzas, y el retornar a España lo veía como algo imposible, ¿no? Pensaba que no lo iba a poder lograr.
lo veía como algo inalcanzable ya. Claro, yo obviamente la experiencia en sí misma debe haber tenido que ver, pero lo que no me daba cuenta, lo que no era consciente en ese momento era que yo traía una creencia limitante y era que no soy suficiente. Bien. Y esa creencia limitante fue la que estaba digitando mi vida. ¿Por qué razón? Porque como les comento, durante todos mis años de estudio del doctorado en España, yo sentía que me esforzaba muchísimo y que a pesar de eso no obtenía los resultados que quería. Bien, es más, tenía frutos amargos en el trabajo, frutos amargos en el amor, frutos amargos en el éxito, en el reconocimiento. Bueno, en el reconocimiento sí, o sea, ahí sí había, yo creo que sí había precisamente eso del mirar de todo el trabajo grande que estaba haciendo, ¿no? Eh, pero a nivel de, no me encontraba contenta, por ejemplo, con mis logros laborales, no me encontraba contenta con mis logros a nivel de salud, imagínense después de haber pasado por una circunstancia como la que les acabo de contar, tampoco en el amor tenía buenos resultados. Entonces, no me encontraba contenta con mis resultados, ¿no? Entonces, y además no me sentía ya con capacidad de retornar a retomar mis sueños. Decidí quedarme allá en el Perú y la cuestión es que, bueno, con mi mochila, seguía con mi mochila de mi creencia limitante, no soy suficiente, y obviamente desde esa creencia te estás comparando con los demás. Entonces en el ambiente laboral en el que ingresas se torna conflictivo. Y no digo que efectivamente puede ser que tú entres a un lugar donde también puedan haber otras personas heridas, otras personas con sus propias creencias limitantes y que eso haga pues que el ambiente sea un poco complicado de sobrellevar. Bien, eso es cierto, pero también es cierto que desde que tú trabajas en tus propias reactividades, en tus propias creencias limitantes, ya te mueves desde otro mapa mental y desde ese otro mapa eres capaz también de tomar decisiones distintas. Es decir, ya no eres al 100% reactivo, sino que más bien que puedes resolver de manera distinta. De hecho, cuando ya yo hago consciente esa creencia limitante, no soy suficiente, obviamente ya con mis técnicas de coaching y PNL, y ahí es donde, bueno, he recuperado toda esta vitalidad, confianza y claridad para retomar mis sueños aquí en España. Pero obviamente eso no ha sido un trabajo, es decir, ha requerido que yo me prepare. Como les dije hace un momento, yo estudié un doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense, pero además de eso, ya cuando entré en este mundo del autoconocimiento también me he preparado, ¿no? De tal manera que soy certificada en coaching con PNL por la Asociación Internacional de Coaching con PNL. Soy practitioner y master practitioner con hipnosis ericksoniana, respaldada por la Asociación Internacional de Programación Neurolingüística con sede en Suiza. Soy miembro de Beta Gamma Sigma, que es una sociedad internacional de honor en negocios, y ahora mismo estoy en proceso de acreditación ante la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring aquí en España, la AICM. Bien, entonces, como ven, para poder haber dirigido este proceso de autoconocimiento, mi propio proceso, como también para apoyar a otras personas, ha sido, pues, ha significado que el que yo tenga que formarme para poder conducir adecuadamente todo este trayecto de autoconocimiento y también de apoyo hacia otras personas. Bien, pero vamos a identificar qué son las creencias limitantes, bien, porque les he hablado del no soy suficiente, les he hablado de las creencias limitantes, pero es importante que podamos definirlas, bien. Y podemos definirlas como una cadena invisible que está en nuestra mente. ¿Ya? Por eso es que hablamos del poder invisible, ¿no? Que nos frena. Es una cadena invisible que nos limita, que llevamos en la mente. Es una idea que aceptamos como verdad, aunque no lo sea. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, desde esa cadena invisible, desde esa idea que aceptamos como verdad, eso nos conduce y explica nuestros resultados. Y en algunos casos, pues hay algunas áreas de nuestra vida en las cuales no tenemos buenos resultados, ¿bien? Y esos son las áreas de la vida, esos son
las creencias limitantes que tenemos que transformar en patrones de excelencia, y para ello utilizamos las técnicas de programación neurolingüística. Bien, entonces tenemos pues que hay unas creencias, hay una jerarquía de creencias limitantes, y podemos, para contarlo de una manera que se pueda entender, bien, que se pueda entender de manera sencilla, yo creo que voy a utilizar esta macetita. Ya, voy a utilizar esta macetita que creo que nos sirve bien a nuestros fines, solo que en este caso tenemos unas flores hermosas, y lo que más bien yo voy a explicar se traduce en unos frutos amargos. Bien, aquí tenemos la raíz, ¿no? Tenemos, aquí están en las macetitas, están las raíces de esta hermosa flor, pero bueno, en este caso nos sirve para explicar un poco cómo funciona este tema de las creencias limitantes. Imaginémonos que en esta raíz, con esta jerarquía de raíz, hay una creencia limitante llamada culpa original. Vamos a trabajar con esta inicialmente, ¿ya? La culpa original puede estar muy vinculada a familias, por ejemplo, donde hay creencias religiosas muy fuertemente arraigadas, pero también puede estar en hogares laicos, ¿no? Pero, ¿cómo funciona cuando está en familias con creencias religiosas fuertemente arraigadas? Y por eso es que le damos esa jerarquía de raíz, ¿no? De creencia limitante con esa jerarquía de raíz. La culpa original. En algunos dogmas religiosos nos dicen, por ejemplo, en el catolicismo nos dicen que nacemos con un pecado original, ¿verdad? Entonces, imagínense que con 2 o 3 años nos dice eso, o con 4 años nos cuenta eso alguien a quien nosotros creemos 100%, que puede ser nuestra mamá, nuestro papá, nuestra abuelita, nuestro tío, o nuestra maestra, ¿bien? Nos dice que venimos con el pecado original. Y obviamente nos lo dice alguien a quien nosotros le vamos a aceptar esa verdad, esa idea como verdad. La vamos a creer, nos va a programar, nos va a instalar esa creencia en nuestro inconsciente, que se podría decir que lo convierte en invisible, porque conscientemente no lo vemos, pero eso es lo que desde el inconsciente nos está digitando. ¿Ya? Entonces, a partir de esta creencia limitante, que nacemos con ese pecado original, lo que creemos es que venimos con una falla de fábrica, ¿bien? Y por lo tanto tenemos esos comportamientos de que somos personas pues que siempre queremos estar, somos sumamente perfeccionistas, porque creemos que esa es la única forma de ser valorados, ¿bien? A través de precisamente esa validación externa, ¿bien? Creemos que esa es la forma de ser valorados, de ser aceptados. ¿Por qué? Porque en el inconsciente está eso de que traemos una falla de origen, bien, que salimos de fábrica fallados, bien, o también el hecho de decir que Jesucristo murió por nuestros pecados, bien, y que también nos lo digan cuando somos muy pequeños, y que nos lo diga alguien a quien le creemos, bien, y eso se instala en nuestra mente inconsciente. O en el seno de familias laicas también, que alguien pueda decir, le pueda decir a un niño: nunca haces nada bien, ¿no? Que también le hace creer que tiene una falla de fábrica. Entonces anda buscando siempre ser súper perfeccionista para buscar una validación, siempre se anda comparando con el resto, bien. Por más que vaya haciendo cosas, nada es suficiente, porque siempre va a estar en búsqueda de esa validación, porque trae algo mal de fábrica, bien. Y desde ahí es que va tomando sus decisiones de vida, va proyectando su vida, y bueno, va obteniendo también sus resultados y los frutos dulces o los frutos amargos, ¿sí? Bueno, eso es como funciona la culpa original. Y está claro que hemos dicho que está en la raíz, es una creencia limitante que está en la raíz. Pero desde esa raíz podemos emitir, desde esa raíz, mejor dicho, es que se consolida, bien, un tallo, y eso se podría decir, si es que fuese esto un arbolito, sería un tronco, por ejemplo, bien, que es el no soy suficiente, bien, que es precisamente esa expresión de esa creencia raíz de culpa, de que vengo con falla de fábrica.
Entonces, por lo tanto, no soy suficiente y por lo tanto no me siento merecedora de un ascenso, no me siento merecedora del amor, no me siento merecedora de la salud. Bien, y esos son los frutos que voy obteniendo. Bien, entonces es raíz, tronco si fuese un arbolito, y los frutos amargos, que es que no merezco dinero, no merezco amor, no merezco salud, no merezco éxito, no merezco reconocimiento. Bien, y como digo, eso desde una creencia que está instalada en el inconsciente, que nos hace siempre justificar nuestros resultados en el mundo exterior y no más bien desde lo que somos capaces de gestionar internamente. Bien, obviamente, como digo, la realidad es la realidad y vamos a chocarnos con gente herida, pero la cuestión aquí es la importancia de que si nosotros hemos trabajado en nuestras reactividades, vamos a poder ver la realidad desde un mapa distinto, con patrones de excelencia que nos van a permitir obtener resultados distintos. Bien, entonces otra creencia limitante raíz también es el vivir duele. Y esa también nos conduce hacia ese tronco de no soy suficiente y a los frutos amargos de no merezco salud, amor, dinero, éxito, prosperidad en general, ¿no? Y el vivir duele, bueno, pues sabemos que cuando nos se da el evento del parto, pasamos por los seres pasamos por un proceso doloroso, ¿no? Y eso puede quedar impregnado también como un recuerdo que nos acompaña durante la vida, y creemos que así es. E incluso hay personas, niños que tienen escenarios de parto complejos, que incluso quedan una experiencia dolorosa mucho más grave, o también enfermaron de pequeñitos, o tuvieron la pérdida de un hermanito, del papá, la mamá, y eso hace que se genere ese tipo de grabaciones inconscientes que les acompañan durante toda su vida. Entonces, por eso es que sus decisiones van en búsqueda de ese dolor que le dé sentido a la vida. Bien, obviamente también es lo típico, ¿no? Y esto lo hemos recibido de las familias. Las familias, cuando nos transmiten eso de que, uy, las cosas hay que lograrlas, para lograr lo que quieres tienes que sacrificarte muchísimo, la vida es una lucha continua, hay que luchar y luchar y luchar. Bien, y tenemos instalada esa creencia, y por lo tanto para nosotros es normal, así tiene que ser el hecho de estar luchando, luchando. Y eso no tiene nada que ver con la responsabilidad, o efectivamente, bueno, pues con todas las responsabilidades que tenemos en la vida. Lo que pasa es cómo lo enfocamos, ¿no? O sea, porque eso también marca cómo nos sentimos con la vida. Bien, entonces, si nosotros sentimos que es una lucha, otra cosa es que lo que tengamos que hacer, lo veamos con otros ojos, y no solo lo veamos, también lo podamos sentir, vivir desde otros ojos y con otra experiencia, que obviamente también nos trae otro tipo de calidad de vida. Bien, y la vida es tal cual, o sea, quiero decir, con tus responsabilidades, con todo, ¿no? Con tus objetivos, con tus logros, pero esos objetivos y esos logros, cuando has trabajado en ti, te acercan más a la plenitud, en lugar de sentir que, bueno, tienes que estar luchando, tienes que estar sacrificando mucho, tienes que estar sacrificando salud, tienes que estar sacrificando tu vida personal, porque así es, ¿no? Entonces, vivir es sacrificio, ¿no? Entonces, cuando cambiamos eso, cambia todo. Bien, cambiamos esas creencias, empieza a cambiar todo, porque empezamos a decidir distinto, empezamos también a mirarnos de manera distinta, es decir, reemplazamos esas creencias limitantes por patrones de excelencia que ya nos llevan a obtener los resultados que deseamos. Entonces, así es como funcionan las creencias limitantes, y ahí es donde te lanzaría la pregunta, ¿no? ¿Qué sueño has postergado porque te dices a ti misma o mismo que no puedes? Yo creo que es bastante pertinente el poderte plantear esa pregunta. ¿Qué sueño te has postergado porque te dices a ti mismo o misma que no puedes? ¿Qué frase de tu infancia todavía resuenan dentro de ti? Esa puede ser un primer indicio para ir identificando alguna de tus creencias limitantes. Bien, hemos hablado de la culpa original, de vivir duele, de cómo eso nos lleva
hacia el no sentirme suficiente, y el no sentirme suficiente me lleva a su vez al no sentirme merecedora del amor, del dinero, de la salud, del reconocimiento y del éxito, ¿bien? Entonces, la buena noticia es que todo esto se puede transformar, y ahí es donde entra la programación neurolingüística, ¿bien? La programación neurolingüística es una metodología poderosa que integra una serie de herramientas técnicas con el propósito de transformar creencias limitantes, romper patrones limitantes que no nos dan buenos resultados y poder reconectar con quien sí somos, con nuestra esencia, ¿bien? No se trata de cambiar quiénes somos, porque no hay que ser, o sea, si imagínate, partimos por el hecho de que todo lo tenemos mal, qué tipo de imagen tenemos en relación a nosotros mismos, ¿no? No, solo hay ciertos patrones, se trata de identificar aquellos patrones, aquellas creencias que no nos están llevando a buenos resultados o a los resultados que deseamos, ¿no? Porque hay creencias, hay patrones transgeneracionales que sí son bastante buenos y nos traen éxito, ¿no? O sea, son mapas mentales familiares transgeneracionales que sí han servido para conseguir el éxito en la vida. Pero hay algunos otros donde no estamos obteniendo frutos amargos, no nos sentimos satisfechos, y ahí es donde hay que identificar esas creencias, transformarlas y cambiar esos frutos amargos, bueno, pues por frutos que más nos gustan, de los que más nos gustan, y poder acercarnos así a una vida más plena. Bien, entonces no se trata de transformarnos totalmente, sino poder identificar aquellos patrones que nos están llevando a obtener esos frutos amargos que no queremos tener. Bien. Dicho esto, vamos ahora a revisar cuáles son los principales principios de la programación neurolingüística. Para esto, lo que hay que decir que la programación neurolingüística fue co-creada por John Grinder y Richard Bandler. Bien, ellos fueron son los dos co-creadores de la programación neurolingüística. Y si es que hacemos un análisis desde la perspectiva de la ciencia, diríamos que ellos se mueven más bien desde una perspectiva constructivista cualitativa. Porque ¿qué es lo que básicamente ellos hicieron? Lo que básicamente ellos hicieron fue modelar y el trabajo de 3 terapeutas que la estaban rompiendo en Estados Unidos en la década de los 60 y 70. Bien, los que tenían los mejores resultados, los más exitosos, y lo que hicieron fue modelar su trabajo de sus sesiones, de las sesiones que cada uno de ellos modelaban, y a partir de ese modelaje es que lo transforman en una serie de técnicas. Bien. Entonces se mueven desde una esfera constructivista, con una visión inductiva, y como digo, modelan el trabajo exitoso de Virginia Satir, de Peirce y de Milton Erickson, que eran los que estaban obteniendo los mejores resultados en la década de los terapeutas que estaban obteniendo los mejores resultados en la década de los 60 y los 70. Bien. Entonces, el primer principio que nos dicen Bandler y Grinder es que el mapa no es el territorio. ¿Bien? Y bueno, pues para que se entienda mejor, una creencia limitante es un mapa mental, ¿ya? Entonces, el mapa no es el territorio. Nosotros observamos el territorio desde nuestro mapa, pero no siempre ese mapa está cercano a lo que hay al territorio. ¿Bien? Entonces, cuando ese mapa no es cercano, no coincide con la realidad, obviamente, se produce ahí los escenarios de autosabotaje, estamos alejados de los patrones de excelencia, de los buenos resultados, y en lo que consiste, por lo tanto, es de identificar cuáles son esas mapas mentales que no nos están conduciendo a buenos resultados, ¿no? Una persona puede tener absolutamente todos los recursos, pero si tiene esa creencia limitante de que no es suficiente, de que no puede, actuará como si fuera cierto, porque así efectivamente lo cree desde el inconsciente. Bien, pero bueno, la buena noticia es que esto se puede transformar. Bien, ahí es donde entra la programación neurolingüística para generar patrones de excelencia, es decir, transformar estas creencias limitantes en patrones de excelencia. Bien. Yo aquí tengo un ejemplo, recuerdo un ejemplo de una de mis sesiones que he tenido de manera presencial, y es en la sesión 1, me llegó una gerente, ya, una persona que, bueno, pues era su empresa y aparte era gerente,
y me dijo, mira, yo lo que quiero trabajar, porque lo primero que se le pregunta es ¿qué quieres trabajar? Me dijo, yo quiero trabajar en una meta que quiero alcanzar, ¿bien? Quiero alcanzar el poder estar en 3 países distintos de aquí a 6 meses, ¿bien? Ok, establecimos una ruta de unos primeros ejercicios y en la siguiente sesión, que fue a la semana siguiente, esta persona de frente me dijo, mira, he venido a decirte que he cambiado de meta. Ya vamos a trabajar ahora con otra meta. Y yo, ¿pero qué pasó? No, es que tenía una reunión con mi equipo y me han dicho que es imposible, no lo vamos a poder hacer. Así que vamos a cambiar de meta y bueno, vamos a enfocarnos en esa otra meta. A mí me pareció una oportunidad ideal para poder demostrar cómo precisamente funcionan las creencias limitantes. Y ahí es donde apliqué el metamodelo y establecimos que efectivamente traía consigo la creencia limitante de no soy suficiente. Bien, y esta creencia limitante, obviamente hicimos el metamodelo, llegamos hacia el evento inicial, bien, hacia el evento inicial, donde se ocasiona toda esta, se podría decir, reactividad, esta creencia limitante. Bien, llegamos hacia ese momento y aplicamos el círculo de la excelencia, luego la línea de la vida. Bien, y en mi caso, a mí me gusta trabajar con una complementación, porque para algunos, con algunos de mis maestros, para ellos ahí terminaba ya todo el circuito, ¿no? Que me parece bien, pero yo personalmente ya, a partir de mi propio trabajo personal, me gusta, además de realizar esa sesión, o sea, el metamodelo, regresión, hipnosis, círculo de excelencia, línea de la vida, bien, o sea, donde le damos todos los recursos que necesita. Ahí vamos al siguiente, el siguiente principio, pero no me adelanto. Y bueno, pues a partir de eso me gusta en la siguiente fase aplicar también una metáfora viva y una hipnopedia durante 21 días. Aplicando para mí esas 2 fases sí se logran cambios reales. Bien, para mí, de acuerdo a mi propia experiencia y a lo que he visto con personas, definitivamente esa ruta sí nos lleva a un cambio de comportamiento que sí habla de que hay una transformación a nivel inconsciente de ese patrón que era limitante y que se transforma en un patrón de excelencia. Bien, entonces el segundo principio es que todos los recursos que necesitas estás dentro de ti. Ese es el segundo principio de la programación neurolingüística. Bien, no necesitas algo externo para cambiar, lo que te hace falta es acceder a lo que ya tienes. En este ejemplo, con la persona con la que les comenté que trabajé, a través de las técnicas logramos círculo de excelencia, línea de la vida y luego hipnopedia. Logramos reactivar todos esos recursos que necesitaba, que son recursos internos, ¿bien? Activamos confianza, conectamos con creatividad, con resiliencia, ¿bien? Que era todo lo que tenía internamente y que obviamente permitió que efectivamente fuese logrando otros resultados. Bien, el principio 3, si alguien puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. Y eso es el modelaje. Y de hecho esa es la esencia, eso es lo que hicieron Grinder y Bandler. Bien, lo que ellos hicieron fue el modelaje, ¿no? Para ellos es, si alguien ha logrado algo, yo puedo aprenderlo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos fueron y modelaron los patrones de excelencia de las terapias de los 3 mejores terapeutas de Estados Unidos, ¿no? Y eso lo transformaron en técnicas. ¿Qué es lo que hicieron? Fue modelar. Entonces, para ellos, si es que alguien ha logrado algo exitoso, si tú copias su neurología, definitivamente también vas a alcanzar esos resultados exitosos. Bien, entonces yo tengo ahí sí una experiencia que contar. Es una experiencia que he trabajado en mí y que he trabajado también con otras personas. Es una técnica muy sencilla que se llama anclaje de rol, que a mí particularmente me funciona fenomenal. Es cuando, por ejemplo, iba a tener alguna presentación en algún congreso. ¿Qué es lo que hacía? Hacía esta técnica del anclaje de rol, que es un modelaje, que ya lo vamos a hacer de aquí a unos minutos, y que bueno, pues efectivamente me permitía poder desarrollar la presentación con una serie de recursos internos que me brinda el modelaje. Bien,
Anda pensando en alguien que admires y pregúntate qué hace esa persona que yo también podría imitar, ¿bien? O que me gustaría imitar. ¿Qué cualidades tiene que dices, yo quiero hacerlo, ¿no? Estos patrones de excelencia. Que está obteniendo esos frutos dulces y por lo tanto tú también quieres esos frutos dulces y por eso es que copias su forma de hacer para obtener esos frutos dulces. Eso es en esencia el modelaje. Y no necesariamente a veces puede ser alguien famoso, ¿eh? Puede ser algún amigo o amiga que tengas cerca, que esté obteniendo buenos resultados y que aplicas el modelaje, ¿bien? De lo que le está llevando a obtener esos buenos resultados. Liderazgo sin fronteras. El liderazgo sin fronteras empieza en tu mente. Cambia tu mapa, activa tus recursos y modela lo mejor de otros. Bien, llévalo a tu equipo, a tu familia, a tu comunidad. Un aspecto bien importante, que para mí sí es importante desde la perspectiva, bueno, pues que yo he escrito libros, también he enseñado sobre investigación científica, entonces a mí sí me gusta tener ordenado un poco todos los conocimientos que voy adquiriendo y ordenarlas dentro, o sea, saber qué es lo que exactamente estoy haciendo, ¿no? Y esto me lleva pues a esta reflexión sobre qué tipo de relación hay entre la neurociencia, la neuroplasticidad y las técnicas de programación neurolingüística. Hay mucha gente que es muy crítica de las técnicas de programación neurolingüística y yo creo que también tiene mucho que ver con que llegar a dominar estas técnicas, llegar a hacerlas realmente efectivas, sí se requiere pues de una experiencia y de hecho a lo que se han dedicado más es a generar mucha evidencia empírica, ¿no? Pero no hacerle un seguimiento a esa evidencia empírica para darle ese respaldo científico. Pero lo que sí es cierto y es incuestionable, bien, es que la neuroplasticidad es uno de los principios en los cuales se sostiene la neurociencia, ¿ya? La neuroplasticidad, que en esencia viene a ser la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales, ¿no? Lo que permite modificar hábitos, creencias y potenciar el aprendizaje. Bien, entonces hablamos de capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales. Bien, lo que permite modificar hábitos y creencias. Bueno, pues ese principio de neuroplasticidad que está sosteniendo la neurociencia está muy bien alineado, está en sintonía, está en coherencia con las técnicas de programación neurolingüística. Y eso es algo, o sea, que se ve de manera sencilla, porque las técnicas, ¿por qué se entienden en sintonía? Porque también buscan favorecer nuevos patrones neuronales. Bien, va en línea, va en sintonía con ese principio de neuroplasticidad que sostiene a la neurociencia. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que hay mucha evidencia empírica y lo que hay que hacer es, bueno, pues aunque ya han aparecido algunos estudios, en el año 2023 apareció uno donde se hablaba de que era una exploración sobre la relación entre la aplicación de las técnicas de la programación neurolingüística y la mejora del rendimiento académico y la mejora en la gestión de las emociones, y los resultados fueron positivos, ¿no? Entonces, que había un efecto positivo de las técnicas en el rendimiento y en la gestión de las emociones. Ese es el respaldo científico que se requiere que empiece a ver a toda esa evidencia empírica que ya hay, ¿no? Y también, obviamente, eso parte por hacer un recojo de esa evidencia empírica, bueno, pues que sí asegure ciertos estándares para luego pueda estudiarse. Pero lo que hay que decir es que en todo caso esta evidencia empírica, si es que nos movemos desde una lógica de la ciencia, se mueve dentro de una perspectiva totalmente inductiva, constructivista, bien, y que es sumamente necesaria también en ese trayecto de construcción de ciencia. Si bien es cierto, los racionalistas, bajo esa lógica deductiva, cuando ya la teoría se aplica a la realidad, dicen que eso es ciencia, también es cierto que en los últimos años los debates han aceptado que tanto el constructivismo como el racionalismo son igual de importantes, es más, son complementarios en la generación de conocimiento científico, porque desde esa lógica inductiva, cualitativa, es que se va construyendo precisamente los presupuestos que luego, a partir de todo un debate científico y estudios, pues hacen emerger teorías. Bien, entonces, ese es el estado actual. A mí me parece importante conversarlo porque eso es lo que puedo encontrar. Me parece que es serio también comentarlo en función de que se entienda.
Ahora sí vamos a la técnica del anclaje de rol, que viene a ser el modelaje, ¿bien? Y como digo, también en cuestión de técnicas de programación neurolingüística hay mucha variedad. Hay mucha variedad y también hablamos, para mí, desde mi perspectiva, de jerarquías de técnicas, ¿no? Porque cuando ya hablamos de ir así a un cambio, de conectar directamente con el inconsciente de tal forma de generar patrones de transformación consistentes a lo largo del tiempo, también hay, para mí hay una jerarquía de técnicas que aplico en sesiones. Hoy día vamos a aplicar una técnica que es relativamente sencilla. A mí me funciona muy bien, a la gente a la que se le ha aplicado funciona bastante bien, es sencilla y creo que es útil para poder entender, a ver un segundo, para poder entender todo este proceso. Bien, la técnica se llama el anclaje del rol y como digo, en lo que consiste básicamente es efectuar en un modelaje, ¿no? Entonces lo que primer término hacemos es escogemos un modelo, por eso es que les decía que piensen en alguien a quien admiren. Yo para lo que he aplicado esta técnica es sobre todo cuando tenía que dar alguna conferencia, ¿no? Tenía que enfrentar un público amplio, un público técnico. Entonces, lo que hacía, yo ya tenía identificado un conferencista al que admiraba mucho. Bien, y también es cierto que lo que podemos hacer es modelar solo determinadas dimensiones de la personalidad de este modelo, ¿no? Es decir, puede ser que en mi caso, por ejemplo, mi admiración iba, mi deseo de modelar iba por el lado de su faceta como conferencista, pero también tiene su faceta como persona y eso, y ahí yo no entraba. Pero a mí me encantaba identificar aquellas cualidades que para mí lo hacían único cuando estaba haciendo presentaciones, ¿sí? Entonces, identificar estas cualidades de esta persona que ya tienen ustedes ahí identificada. Y luego el siguiente paso es cerrar los ojos de pie y ponerla, imaginarla, visualizar que la tenemos frente a nosotros. ¿Bien? Frente a frente, visualizamos que la tenemos frente a nosotros. Si bien es cierto, el canal inicial con el cual empezamos es el canal visual, bien, es el canal sensorial visual. Sin embargo, para que la experiencia sea mucho más sólida, también añadimos los otros canales de comunicación en la experiencia. Es decir, también mientras visualizamos, oímos, sentimos. Bien, es decir, la experiencia es totalmente real. Tenemos enfrente a la persona, estamos con los ojos cerrados, estamos visualizando, estamos utilizando los sentidos, estamos utilizando el oído. Bien, y una vez que estamos en la parte más alta de la visualización, lo que hacemos es integrarnos en la persona. Damos un paso hacia adelante e imaginariamente nos integramos en la persona y obviamente potenciamos toda esa experiencia sensorial. Empezamos a identificar cómo piensa esa persona en torno a las cualidades que nosotros queremos tomar de esta persona para nuestra presentación. Lo sentimos en nosotros, estamos integrados dentro del personaje, utilizamos nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto, todo para hacer la experiencia real, ¿bien? Y una vez que estamos en esa plenitud de conexión neuronal, de ver, de oír, de sentir a la persona que la hemos integrado en nosotros, sobre todo de sentir, identificar esas cualidades que queremos tomar, realizamos un ancla. Que en este caso, por ejemplo, lo que yo suelo hacer es cerrar mi puño derecho. Hay personas que se ponen la mano en el corazón, personas que cruzan los dedos, otras personas que ponen un dedo en la muñeca. Cada quien tiene su propia forma de activar su ancla. Bien, pueden respirar profundamente, lo que quieran, pero asocian toda esa experiencia sensorial a un ancla. Durante un momento tienen activada el ancla, en mi caso cerrar el puño, y una vez que sentimos que estamos en el máximo de nuestra experiencia sensorial con el ancla, también podemos abrir la mano, abrir los ojos y ya tenemos. Yo en mi caso, por ejemplo, además le añado un elemento adicional, ¿no? Y es que le doy ese comando, le digo al personaje que se quede conmigo durante toda la presentación. Le digo además eso, que se quede conmigo durante toda la presentación, que se quede integrado a mí durante toda la presentación. Entonces, cuando
estoy a punto de empezar la presentación, lo que hago es cerrar el puño derecho, que es lo que hace es activar mi ancla, y definitivamente dejo que todos esos recursos que he internalizado salgan a flor de piel durante la presentación. Bien, entonces eso a mí me funciona bien y yo creo que bueno, pues es una forma buena de ir trabajando con estas técnicas. Y entonces ya para cerrar hoy, para cerrar por el día de hoy, ¿qué claves nos hemos llevado hoy? Las claves que nos hemos llevado hoy es la importancia de identificar y transformar tus creencias limitantes, activar tu liderazgo con las técnicas de programación neurolingüística y también el objetivo es formar nuevas conexiones neuronales que nos permitan cambiar hábitos y creencias. Claro que sí, es decir, transformar nuestras creencias limitantes inconscientes, bien, hacerlas visibles, transformarlas por patrones de excelencia que nos permitan obtener los frutos dulces y reemplazarlos por los frutos amargos. Solo en aquellos aspectos de nuestra vida donde queremos mejorar resultados y de esa forma alcanzamos la plenitud. Bien, yo espero que este primer encuentro que hemos tenido así sea de vuestro agrado. Como digo, es el primero de muchos encuentros que vamos a tener. Y bueno, pues me alegro muchísimo de poder haber estado compartiendo este contenido con vosotros y de seguro que es el primero de muchos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.